El pasado 23 de noviembre, decenas de miles de personas tomaron las calles de Barcelona para protestar por la crisis habitacional y denunciar públicamente los abusos que se cometen con los alquileres de las viviendas. Esta movilización ciudadana se ha repetido durante los meses pasados también en otros puntos del territorio español. Las proclamas escuchadas, desde las más sutiles a las más agresivas, transforman en palabras las emociones de quienes no pueden optar a un techo en condiciones objetivamente aceptables. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que la vivienda es un derecho y no una mercancía. Sin embargo, los mercados financieros suelen tener otra opinión y, como consecuencia, millones de personas sufren las condiciones marcadas por invisibles leyes económicas. La Iglesia, oponiéndose a todo cuanto le roba la vida a las personas, suma su voz a la de tantas quejas por la vivienda, ya sea participando en una manifestación como impidiendo un desahucio o ayudando a que alguien pueda acceder a un hogar en condiciones justas. De todo ello, y de unas cuantas cosas más, vamos a hablar hoy. Quédate conmigo más o menos media hora y acompáñame para ver hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio, y te doy la bienvenida al 181º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hola, ¿qué tal estás? Si echamos un rápido vistazo a la Biblia, en los libros del Éxodo y Deuteronomio podemos leer los mandamientos dados a Moisés. En uno de ellos, ya sabes que se indica que no se ha de codiciar la casa del prójimo, lo que, sin duda, revela un hecho que podría remontarse hasta los mismos orígenes de la civilización humana. Si pudiésemos viajar en el tiempo hasta el apogeo de la ciudad de Uruk, de la antigua Mesopotamia, tal vez podríamos escuchar los susurros en los rincones de quienes se quejaban por las condiciones de alojamiento. Puede que este reclamo por poder respirar con tranquilidad bajo un techo estable se hunda incluso en el comienzo de la humanidad, a medida que nuestros antepasados iban dejando atrás instintos animales para dar paso al desarrollo cultural. Cuando el grupo dejó de prestar atención a la protección mutua y se concentró en el progreso individual, no cuesta demasiado imaginar a una persona agrediendo a otra porque el trozo de tierra de aquella era un par de pies más grande que el suyo. Los mandamientos hebreos legislaron en cierto modo en contra de esa envidia que corroe el alma. No codiciar la casa del prójimo como mandato de Dios podría resultar un mecanismo eficaz para controlar tanto las revueltas populares como la usura de los acaparadores. Bueno, pues el tiempo pasa y las sociedades cambian. En 2023 en España se aprobó la Ley 12 de 24 de diciembre por el derecho a la vivienda, cuyo artículo 8 indica que toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada con independencia de si es suya o no. Es francamente curioso que esa ley se publicará la víspera de Navidad, el día en el que los cristianos celebramos el nacimiento de un niño en una cueva al no haber podido encontrar alojamiento para la familia. Dice Thomas Ulbrich, sociólogo para Cáritas y Fundación Foessa, que nos encontramos en una tendencia hacia un empeoramiento de las condiciones de acceso y mantenimiento de la vivienda. Según Ulbrich, quienes dependen de un alquiler para vivir y no tienen capacidad para ser propietarios o hipotecarse, sufren un efecto mayor de este empeoramiento. Los ingresos no crecen a la misma velocidad ni en la misma medida que los gastos. Y según indica este sociólogo, eso tiene un impacto directo sobre la salud de las personas. Hemos comprobado, ¿no?, que esa vulnerabilidad que se asocia pues, a vivir en una infravivienda, en vivir en una inestabilidad residencial, es decir, no tener una casa segura, tener malas condiciones de habitabilidad, la pobreza energética y un gran etcétera, tiene un impacto directo en el malestar psicológico de las personas. Eso lo decía Thomas Ulbrich hacia 2020 con los datos en la mano de un informe elaborado por él mismo titulado «Cuando la casa nos enferma», donde se realizaba un análisis de la vivienda como una cuestión de salud pública.
Desde esa perspectiva, el acceso a la vivienda decente trasciende el ámbito de lo moral y aterriza directamente sobre la salud humana, algo concreto, palpable y medible en cierta medida. Sebastián Mora, profesor de ética en la Universidad Comillas y antiguo secretario general de Cáritas Española, le dice a Vida Nueva que no es solo que las personas tengan dificultades para el acceso a la vivienda, sino que hoy día se ha convertido en absolutamente imposible para muchas de ellas entrar a vivir en un hogar digno. Mora afirma que el negocio inmobiliario, la concentración de viviendas en empresas y multipropietarios o la explotación de los apartamentos turísticos hacen de la vivienda un negocio rentable. Indica también que en la actualidad la situación de la vivienda en España es un auténtico escándalo ético y político. El profesor de la Universidad Comillas recuerda con Vida Nueva que el tema de la vivienda aparece en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y como tomamos conciencia de que algunos bautizados ignoran el Vaticano II y otros abjuran de él, no está de más echar mano de una memoria más amplia. En la encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII escribió lo siguiente: «La equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad». Es la voz de una iglesia preconciliar que ya intuía que la doctrina social no tiene que ver con modas populares o partidismos anclados en un binarismo izquierda-derecha, sino que arraiga en la revelación, aun cuando Jesús no hubiera hablado sobre ello de manera explícita. Sin embargo, a nada que hagamos lecturas en profundidad, vemos que la vivienda también está ahí. Cuando narra la famosísima parábola del samaritano, por ejemplo, menciona que al herido se le proporcionó techo durante el tiempo que su curación necesitase. Y no es algo que se diga de pasada. El caminante de Samaria aseguró incluso un pago futuro. Podría haber curado sus heridas y marcharse después, pero le proporcionó un techo sobre el que resguardarse. La vivienda ha ocupado parte del pensamiento social de la Iglesia durante mucho tiempo. Al hilo del samaritano, el Papa Francisco decía en Fratelli Tutti que la solidaridad también pasa por luchar contra las causas estructurales de la falta de trabajo, tierra y vivienda. Son las conocidas como las 3 T del Papa: tierra, techo y trabajo. Todo ello corrompido una y otra vez por intereses que han deformado su sentido último. Un lugar al que llamar país, un hogar donde habitar y una actividad remunerada que permita satisfacer las necesidades propias y las de la familia. Ante ello, la respuesta del mundo mercantilizado pasa por criminalizar la migración, no regular la propiedad de las casas y transformar el plano laboral en un despiadado campo de batalla. Algunas personas llaman a eso libertad, incluso se lo creen. En todo caso, de ser así, es la libertad que abandona a las personas vulnerables. Para muestra, un botón. El filósofo A.C. Grayling decía en 2021 que a las personas deprimidas y discapacitadas se les debería ofrecer la eutanasia para poder terminar con sus vidas. Y la historia humana nos proporciona demasiados ejemplos de civilizaciones anteriores como para no prestarles atención. Cuando un acontecimiento se instala en una sociedad, varias generaciones más tarde se considera que fue insuficiente y se suele dar un paso más allá, y luego otro. Si la gente deprimida y discapacitada que no es funcional es silenciada, después no es difícil imaginar un escenario postapocalíptico donde los desempleados y las personas sin hogar queden incluidas en esa propuesta para la eutanasia. Son posibilidades espantosas a medio camino entre la ficción y la realidad, dependiendo de en qué manos se deje el timón de la nave que nos transporta. La Iglesia se hace presente a pie de calle para tratar de poner freno precisamente a la devaluación de lo humano. Hablamos de las cristianas y cristianos implicados en plataformas antidesahucio, pero también de proyectos como Base 25 de Cáritas Tenerife. Alejandra Hernández, la trabajadora social que lo coordina, indica que atienden 7 espacios para diferentes personas que han perdido su hogar,
Sin embargo, llegados a un punto, decidieron extender su acción para evitar que la gente perdiera la vivienda. Las 14 personas de este proyecto ofrecen acompañamiento y proporcionan información, consejos jurídicos y presencia integral. En 2023, el proyecto Base 25 pudo responder a 685 hogares y desde 2017 han ayudado a más de 2.200 familias. Quizás si los fondos buitre y otras entidades que adquieren propiedades en gran número hubieran tenido en cuenta aquel mandamiento de no codiciar la casa del prójimo, no se contarían por millones las personas vulnerables con riesgo de perder el lugar que habitan. Esta semana Vida Nueva dedica el reportaje principal a la presencia de la Iglesia en el ámbito de la vivienda, pero no es el único tema. La Conferencia Episcopal Española ha puesto veto a las misas y retiros de sanación, así como a las sanaciones intergeneracionales, con el propósito de impedir la superchería de las fórmulas mágicas y los milagros a gusto del consumidor. La revista informa sobre las heridas interiores para las que no solo basta un acompañamiento espiritual. También encontramos en detalle el agotado sistema vaticano de pensiones o el pliego dedicado al Adviento. Además, este mes viene con el suplemento Done Chiesa Mondo dedicado a la violencia. Para no perderte nada de esto, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números al año con sus respectivos suplementos exclusivos. Si quieres saber cómo hacerlo, encuentras la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Decíamos en la primera parte que la preocupación de la Iglesia por la vivienda no es algo de los últimos tiempos ni tiene que ver con el talante concreto del Papa Francisco. Cuando falleció el rey francés Luis XIII en 1643, parece ser que en su testamento permitió a la reina Ana de Austria donar una gran suma de dinero a Vicente de Paúl, con quien tenían una relación estrecha. San Vicente utilizó este dinero para construir 13 pequeñas casas cerca de la casa madre de su congregación. Después alquiló estas casas a las hijas de la caridad para que las utilizaran como alojamiento para huérfanos. Y no se trata de un mero comentario anecdótico. En la diócesis de Vitoria existe desde 2020 un proyecto llamado precisamente 13 casas, mediante el que se promueven alquileres seguros y accesibles con el propósito de unir a propietarios e inquilinos. Fidel Molina, el coordinador del proyecto, le dice a Vida Nueva que uno de los mayores obstáculos ha sido vencer los prejuicios. Al poner una vivienda en alquiler con nosotros, no solo se percibe un ingreso, también se transforman vidas. Es un acto solidario que beneficia a todos, porque cada vivienda, cada contrato firmado, es un paso hacia una sociedad más compasiva y justa. El proyecto 13 Viviendas cuenta actualmente con 37 propietarios y alberga a 100 personas, mientras hay otras 40 en lista de espera por no estar empadronadas. Vemos, por tanto, que el tema de la vivienda ha preocupado a la humanidad tanto dentro como fuera de la Iglesia durante mucho tiempo. El 11 de febrero de 1912, el suplemento ilustrado del diario parisino Le Petit Journal informaba de una manifestación del sindicato de inquilinos. Atención, porque el texto pareciera que describa la escena en Barcelona con la que abríamos este episodio. La cuestión del alojamiento para las familias numerosas se convierte cada día en más urgente y grave. El pasado domingo, la familia Husson, el padre, la madre y 8 hijos, no pudiendo encontrar alojamiento, confiaron sus destinos al sindicato de inquilinos, quien decidió llevar a esa pobre gente hasta las Tullerías y montar allí mismo un alojamiento, en pleno jardín. La policía, como puede usted suponer, se opuso al proyecto del sindicato de inquilinos, y la familia Husson no habría tenido otra opción que la de refugiarse bajo un puente si no se hubiera topado con un filántropo,
el señor Diamandi, que les ofreció cobijo sobre un terreno que le pertenecía. Esto es a tener en cuenta. Todos los días, en casos como este, interviene alguna obra privada o alguna fundación de caridad particular, mientras que la administración permanece indiferente, incluso hostil. A la inversa de la providencia que, digamos, bendice a las familias numerosas, la administración se ha dado a sí misma como misión maldecirlas. Salvando la cuestión de la descendencia y otros aspectos de la época, hay muchos paralelismos con la situación de la vivienda actual. El acceso a un techo en condiciones favorables parece condenado a permanecer en el ámbito de la iniciativa privada o caritativa. Y si bien es cierto que el año pasado se aprobó una ley en España para el derecho a la vivienda, no es menos cierto que también venga recogido tal derecho en la propia Constitución del país y que eso no haya impedido la especulación ni la transformación tóxica del parque inmobiliario. De hecho, el cineasta Elio Quiroga escribía este pasado mes de abril acerca de una ley de julio de 1908 sobre la nulidad de los contratos de préstamos usureros. En su texto, Quiroga hablaba sobre los posibles beneficios de extender la definición de usura para que incluyera también las prácticas abusivas relacionadas con los alquileres. Pero en este punto nos encontramos con un obstáculo nada desdeñable. ¿Conoces la expresión «con la Iglesia hemos topado»? Bueno, pues está por ver si la historia no traerá otra similar pero relacionada con el neoliberalismo o sus derivados y con sus prácticas más salvajes. Los sociólogos Vidal, Gil y Martínez de la UNED y la Universidad de Uppsala confrontaban en un artículo académico 3 de los discursos principales que los arrendadores y propietarios suelen utilizar para evitar una reforma de los alquileres. Estos 3 investigadores constataban que el sector privado de los alquileres salió reforzado de la crisis financiera de 2008, ofreciendo opciones de vivienda costosas y precarias. Los argumentos que se mencionan son 3. Primero, el propietario vulnerable, que los propietarios pequeños son personas de a pie que dependen de los ingresos por el alquiler para poder vivir. En segundo lugar, los efectos contraproducentes, refiriéndose a que las medidas a favor de los inquilinos desalientan la oferta de viviendas de alquiler. Por último, se suele afirmar que las normas para proteger a los inquilinos violan los derechos de propiedad de los propietarios. ¿Qué argumentan Vidal, Gil y Martínez? En primer lugar, que los propietarios vulnerables representan un 0,6% del total frente a más del 35% de inquilinos en riesgo de pobreza. Según sus cálculos, si los alquileres disminuyeran a la mitad, los propietarios vulnerables ascenderían hasta un 0,9%, sin llegar al 1%. También argumentan que los mercados de vivienda tienen características de monopolio, lo que justifica la intervención pública. Y frente a la invasión del derecho de propiedad, los autores recuerdan que en las constituciones democráticas modernas se reconoce la función social de la propiedad, permitiendo restricciones cuando éstas benefician al interés general. No vayamos a caer en el error, no obstante, de pensar que un acceso a la vivienda en condiciones justas se limita a quienes deben hacer frente a un alquiler mensual. El paraguas de la protección debe necesariamente incorporar otras situaciones que atentan igualmente contra lo más básico de la dignidad humana. Vida Nueva se hace eco de la atención que brinda el Servicio Jesuita a Migrantes de Almería al cinturón de asentamientos chabolistas que se ubican alrededor de la localidad almeriense de Níjar. 3.500 personas viviendo a la espera de una oportunidad de empleo en los cultivos de invernadero. El Servicio Jesuita a Migrantes se instaló en un cortijo y proporciona hospedaje a 6 migrantes. ¿Qué son 6 frente a 3.500? Pues esperanza, ni más ni menos. Con ello, los vecinos están cambiando su modo de mirar a los migrantes y eso también ha motivado la puesta en marcha de varias viviendas con una capacidad total para 81 personas. Un paso que se da detrás del anterior.
y para dar pasos efectivos hay que trabajar en red. Hace casi 20 años, en 2005, la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, estuvo trabajando una campaña bajo el lema Derecho a Techo. El movimiento juvenil consideraba que la situación de la vivienda en aquel entonces era un problema colectivo y social, por lo que las alternativas debían ser también colectivas, trascendiendo las respuestas de carácter individual y privado, reconvirtiendo la queja inicial como usuarias y usuarios en una respuesta organizada como ciudadanía para mejorar las condiciones de trabajo y hacer justo y humano el, entre comillas, mercado de la vivienda. A este respecto, el de reconvertir la queja en una respuesta ciudadana, vamos a regresar la mirada a uno de los sociólogos que he mencionado hace un momento, Javier Gil. Este, junto con Jaime Palomera del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, se preguntaban si las asociaciones de inquilinos podían cambiar de algún modo el dominio neoliberal de la propiedad. Estos sociólogos hablan sobre las estrategias que las asociaciones de inquilinos han puesto en marcha para modificar la influencia dominante de los propietarios, como una desobediencia civil organizada, el uso estratégico de los medios de comunicación o el aprovechamiento de oportunidades institucionales. En el análisis se destaca que la organización ciudadana ha conseguido desafiar los discursos neoliberales, quienes han exacerbado la precariedad, la inseguridad y la explotación de los inquilinos. Mediante la presencia en medios de comunicación y redes sociales de los problemas reales de los inquilinos, algunos de ellos amenazados por sus propietarios, lo que se ha logrado ha sido modificar la narrativa cultural en torno a la vivienda, cuestionando la lógica neoliberal y los conceptos específicos de propiedad privada e intervención del mercado. Así, aquella intuición de la juventud católica que bebía a su vez de la doctrina social de la Iglesia, se constata mediante el método científico como una opción factible para contrapesar la influencia de una economía desatada, que, tal como indicaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, mata. Al poco de llegar a la sede de Pedro, el pontífice reflexionaba en el punto 53 de su texto acerca del mandamiento de no matarás. Afirmaba que hay que decir que no a una economía de la exclusión y la inequidad. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Un par de cosas interesantes. La cuestión de la vivienda se puede relacionar al menos con 2 mandamientos bíblicos. No matarás y no codiciarás la casa y las cosas de tu prójimo. En segundo lugar, el escenario que dibuja el Papa acerca de los sobrantes de la sociedad no es muy diferente de la ficción posapocalíptica que decía antes sobre ofrecer la eutanasia a quienes estorban en la sociedad. En el número de Vida Nueva de esta semana se abre una ventana a varias iniciativas eclesiales que enfrentan en primera línea la problemática de la vivienda en todas sus vertientes. Por otra parte, los jóvenes de la JOC reflexionaban hace casi 20 años sobre la importancia de generar redes de participación ciudadana. Y varias investigaciones académicas respaldan la efectividad de que la ciudadanía se oponga a la ilimitada expansión neoliberal u otras vertientes más agresivas. Pero antes de lo neoliberal y lo ultraliberal, vino la versión primera, el liberalismo, que resulta que podría tener algo que ver con la problemática habitacional actual que pone en riesgo la vida de millones de personas solo en España. Recuerda que en las últimas décadas está en cierta medida de moda en el seno eclesial utilizar la expresión trabajar en red, que yo mismo he dicho hace un momento. Lo que ocurre
es que en más de una ocasión se nos olvida que el trabajo en red no es exclusivo de quien trabaja por un mundo que acoge, protege, promueve e integra, sino que también quienes persiguen lo contrario pueden trabajar en red y de hecho lo hacen. Hay un texto muy interesante a este respecto escrito por el historiador Ángel Ramón del Valle Calzado, en el cual analiza la desamortización de Mendizábal desde una perspectiva del trabajo en red. Del Valle va nombrando los diferentes contactos que estableció Mendizábal a lo largo de su vida y los relaciona con la adquisición de los bienes expropiados que fueron después puestos en venta, mostrando que estos fueron a parar a manos de grandes propietarios que desembolsaron importantes sumas de dinero. El texto dice: nos encontramos ante una red que cumple el requisito espaciotemporal. Todos sus miembros viven en Madrid entre 1835 y 1844. Años claves en el proceso de transición al Estado liberal en los que Mendizábal tuvo un especial protagonismo. Mendizábal conseguía apoyo político y financiero, y el resto de los miembros de la red, capital social. Beneficios sociales y económicos, ambos ligados. A través de la consecución de contratas de habituallamientos, de comisiones por préstamos, de inversiones en deuda pública y de compras en la desamortización, lograban asentar su posición en las nuevas élites liberales. Y la participación en la red fue fundamental para conseguirlo, porque para hacer negocios había que estar cerca del poder, contar con los contactos apropiados y de ciertas connivencias en las decisiones de los gobernantes. Como digo, un texto interesante cuando se observa en un marco temporal amplio. Aquel inicio del Estado liberal dio como resultado la acaparación de tierras y bienes, y los nuevos herederos de ese liberalismo continúan con la misma dinámica, pero con un matiz importante. La desamortización solo funcionó en un sentido. Cuando hoy día se trata de proponer una regulación en la adquisición masiva de inmuebles, entonces se dice que eso es injerencia sobre el derecho de propiedad. Como decía antes, tal vez la historia futura nos traiga una expresión que pueda resumirlo en una sola frase: con el neoliberalismo hemos topado. Mientras la Iglesia permanece al lado de quienes padecen la falta de una vivienda en condiciones justas y dignas, hay otras muchas noticias de lo que ha ocurrido durante la semana. Tras 8 meses abierta al público, la exposición de la Santa Sede en la Bienal de Venecia en una cárcel de mujeres ha recibido 20.000 visitantes. Por otra parte, del 4 al 8 de diciembre se celebrará en Sevilla un Congreso Internacional de Hermandades. Además, el Papa Francisco ha dicho a la Comisión Teológica Internacional que hay que desarrollar una teología de la sinodalidad. Para no perderte ningún titular, considera darte de alta en la lista de correo gratuita o en el WhatsApp de la revista. Tienes la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com. Bueno, pues con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Terminamos con un párrafo de un poema del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Hay días en que somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. En efecto, las personas podemos ser móviles, ir de un lado a otro. Pero para ello se necesita contar con un techo firme y seguro. Como la dinámica de los mercados es mostrar oposición, la Iglesia sigue estando al pie del cañón junto a quienes sufren las exageraciones de lo económico, para que todo el mundo pueda alcanzar la vida en abundancia. Me despido. Muchas gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.